Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, capítulo 11. Vamos a mirar el versículo 30 al 36. Realmente hay, de vez en cuando, siempre, la palabra de Dios es re lindo predicarlo y estudiarlo y todo. Pero hay veces donde hay pasajes que son tan buenos que me da un terror increíble arruinarlo, porque realmente lo único que voy a hacer es rebajar lo que la Biblia ya exalta acá. Pero este es uno de los pasajes más lindos y más grandes de la Biblia realmente en cuanto a hablar de Dios. Entonces no quiero arruinarlo. Entonces no voy a predicar, no, es un chiste eso. Entonces vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. Titulé este mensaje La magnitud de Dios. Vamos a leer capítulo 11 de Romanos, versículo 30 hasta el final del capítulo. Dice así: Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Un escritor norteamericano, John Ensor se llama, escribió la gran obra del Evangelio. Y en el primer capítulo de su libro habla sobre la gloria de Dios y dice: ¿qué motiva a Dios a ofrecer perdonar todos nuestros pecados? ¿Por qué Dios hace eso? Quizás alguna vez te preguntaste eso, ¿no? Yo a veces pienso en la maldad del hombre, lo podés ver, prende la tele nomás, las noticias, y vas a ver maldad del hombre en diferentes lugares del mundo, pero va a estar. Y esas son las noticias principales, ¿no? Pero hay maldad del hombre que no vemos, y todos los días hay maldad y pecado porque el hombre es pecador. Y vos y yo normalmente juzgamos y decimos: yo los destruiría a todos. Ese se merece estar en la cárcel, ese merece morir por lo que hizo. Y tenemos un juicio donde decimos: no, ese, y lo sacamos, ¿no es cierto? Si podemos deshacernos de él, mejor. Es más, hay programas de la tele a veces que ves y decís: ¿qué harías si tuvieras una máquina del tiempo? Y siempre hablan, van a volver y matar a diferentes personas que van a ser grandes asesinos, ¿no? Más adelante, pero los van a matar de bebé. Y a veces en el show llegan y hay un bebé y no puede matar al bebé porque se siente mal por matar al bebé, aunque ese bebé después va a matar a millones de personas, ¿no? Y han visto eso. Pero nosotros, quizás te has preguntado, cuando nosotros somos tan pecadores, ¿por qué un Dios que es un Dios justo y santo, por qué tendría misericordia de nosotros? Ensor sigue escribiendo y él dice que Dios desea hacer de su misericordia, y este es el propósito por el cual él dice, ¿no? Pero dice, piensa o desea hacer de su misericordia la cima, lo principal de su propia gloria entre toda la creación. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios quiere mostrar su misericordia a la creación y eso le va a traer gloria. Vamos a hablar un poco más de esto. Ensor en su libro cita a otro autor, Olson, y dice esto, perdón, lo tengo acá lo tengo en chiquitito, así que lo voy a leer de acá de mi hoja, pero dice: antes de la creación, Dios no tenía medios para revelar ni un solo atributo supremo de su gloria, la misericordia. Aunque dentro de la Trinidad podría expresar amor y mantener la justicia, la misericordia requiere injusticia antes de que la bondad amorosa pueda expresarse en perdón.
Por esta razón Dios puso en marcha la historia redentora para manifestar su gloria, revelando su capacidad de redimir la misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando Dios estaba en la Trinidad, Él tenía todo ahí. No tenía comunión en la Trinidad, había justicia, había todo lo que necesitaba, no necesitaba algo más. Pero Dios es un Dios misericordioso. A veces cuando nosotros hablamos de nosotros, tenemos diferentes personalidades o momentos que salen diferentes cosas, ¿no es cierto? Hay veces que nos hacen enojar, hay veces que queremos ser buenos, a veces que queremos ser coditos, ¿no es cierto? Y no dar nada. Cambiamos de acuerdo a lo que está pasando, pero Dios no cambia y Dios tiene diferentes atributos y Él no elige un día ser misericordioso y un día ser justo. Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es justo, no cambia. Miramos eso la semana pasada, que Él no cambia. Entonces, si Dios no cambia y Dios en la Trinidad, en la eternidad, podía cumplir o mostrar todos sus atributos. Pero ¿saben cuál no podía mostrar en la Trinidad? La misericordia. Él no podía mostrar que era un Dios misericordioso, un Dios de gracia. Entonces, ¿qué hizo? Esto es lo que dicen estos dos escritores. Él creó al mundo y el mundo cayó en pecado. Él no creó el pecado, eso es para otro día, eso es para teología, podemos estudiarlo en algún momento. Él no creó el pecado, Él permitió el pecado en un mundo que es pecador. Y Dios en su misericordia, con el propósito ¿de qué? De mostrarnos que es un Dios misericordioso. Antes no lo podía hacer. Para mostrar que es un Dios misericordioso, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Cristo para redimir al mundo pecador. ¿Con qué propósito? Vas a decir, para salvarnos, porque nos amó. Sí, pero ¿saben cuál es el propósito principal? Para dar gloria a Dios. Por eso Él vino, por eso Él mandó a su Hijo. Sin pecado no podría haber misericordia. Dios no podía mostrar su misericordia si no había pecado. Es por eso que realmente Dios soporta nuestro pecado de la manera que lo hace. Vos y yo nos desharíamos de nosotros. Él podría haber destruido al hombre, no lo hizo, porque Él quiere revelar su misericordia. Y tiene misericordia, y en algún momento esa misericordia no es que va a dejar de ser un Dios misericordioso, pero tiene un límite. Él dice, hasta acá, por ahora te estoy ofreciendo la misericordia, podés creer o no creer. Pero en algún momento Él va a seguir siendo misericordioso, pero esa misericordia que nos extiende hoy va a terminar. Ahora, por toda la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a glorificarle, primero porque es Dios. Vamos a glorificarle porque lo merece, pero vamos a glorificarle porque hemos recibido su misericordia y por toda la eternidad vamos a exaltarle por eso. Vamos a decir, gracias Señor por tu misericordia. Primer punto que queremos ver es la inmerecida misericordia de Dios y lo vemos en el versículo 30. Está terminando todavía de hablar de los judíos y los gentiles, que ya medio que finalizamos la semana pasada, pero sigue acá con el tema. Y dice así el 30 y 31. Dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, está hablando a los gentiles. Dice, ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia. Ahora han recibido la misericordia, que es la misericordia que Dios le ha dado al hombre pecador. ¿Por qué? Porque quiere exaltar su nombre. Entonces Dios ofrece esa misericordia, pero hasta este momento no era necesariamente para los gentiles. Dios dice, ustedes eran desobedientes, no sabían que eran desobedientes y algunos sabían y lo hacían igual, no querían saber nada con Dios. Pero Dios ahora igual dijo, voy a mostrar mi misericordia a ustedes. ¿Por qué? Al final del versículo 30, por razón de la desobediencia de los judíos. Que miramos, los judíos rechazan al Mesías, entonces Dios dice, bueno, voy a sacar mis bendiciones por un momento de Israel y voy a ponerlo sobre los gentiles. Y es que ahí cuando podemos recibir el Evangelio. Versículo 31. Así también ahora estos han sido desobedientes, está hablando Israel todavía, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrado misericordia.
Parece un trabalengua el versículo 30 y 31, da muchas vueltas Pablo, pero lo que está diciendo es, ellos fueron desobedientes, entonces la misericordia pasó a ustedes que ya eran desobedientes, a los gentiles. Pasa a los gentiles, ¿para qué? Para que ellos que han sido desobedientes, en algún momento reciban también la misericordia de Dios. Y lo que vemos en esos dos versículos, así lo voy a minimizar a esta frase, es, todos necesitan misericordia. Los judíos y los gentiles necesitaban misericordia, necesitaban que Dios le muestre misericordia. ¿Qué es la idea de misericordia? Misericordia es la palabra eleo en griego y lleva la idea de tener compasión por quienes lo necesitan, pero hay un poco más de eso. No es solo tener compasión por los que lo necesitan. A veces nosotros tenemos compasión, ves a alguien que tiene una necesidad y te lastima, te duele el corazón, la necesidad que están enfrentando. Pero esto no es solo veo lo que está pasando, sino que vas un paso más y satisfaces la necesidad. Y esa es la palabra, la idea de la palabra misericordia. Dios vio al hombre pecador y sintió empatía por él, estaba mal, tenía compasión por el hombre pecador, dice, están en camino al infierno, y él podría haber dicho, y bueno, ellos pecaron, pero ¿qué hace él? Se va un paso más y satisface la necesidad del pecado. ¿Qué es lo que hace? Manda a su hijo a morir en nuestro lugar, por nuestro pecado. La necesidad más grande del hombre es que sus pecados sean eliminados, perdonados. Y eso es lo que hizo Dios. La misericordia de Dios proporciona exactamente eso. Ahora vemos la palabra desobediencia acá. La palabra desobediencia es la idea de, el significado básico acá es de no poder persuadir. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que ellos, los pecadores, están en su desobediencia a Dios y vos podés decirle, Dios te ama, Dios ha hecho esto por vos, y ellos dicen, no, no lo voy a creer, voy a seguir, y no lo podés convencer. Continúan en su pecado, no reconocen que hay un Dios a quien hay que rendirles cuentas, no reconocen que hay un Dios que murió por sus pecados, siguen viviendo en desobediencia. El pecado del hombre, manifestado en su desobediencia continua y voluntaria que ellos han decidido, proporciona a Dios un medio perfecto para demostrar su grandeza en su misericordia. Y esta misericordia se muestra a todos. Miren el versículo 32. Dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. La palabra encerrado la entendemos, es la idea de encarcelar. Dios es el juez, los incrédulos, los inconversos, los pecadores, los desobedientes son los prisioneros. ¿Por qué son prisioneros? Por su propio pecado. Y están en incredulidad, encerrados en esta desobediencia, sin escape, sin esperanza, sin oportunidad de salir de sus pecados. Ahora, necesito hacer frenar ahí un segundo y decir esto. Están encerrados en sus pecados. Y a veces el hombre trata de decir o pensar, yo voy a arreglar cuentas con el Señor, yo voy a llegar a Dios a mi manera. Y lo que vemos en esta frase acá es muy importante entender que están encerrados en su desobediencia, o sea que tratan, pero tratan de llegar a Dios por su propia cuenta, tratan de armar un Dios ficticio, tratan de decir así es como Dios quiere que llegue. Y inventan todas esas cosas y en todo eso están encerrados sin escapatoria en su desobediencia y dicen, yo de esta manera voy a llegar a Dios. Y lógicamente no podés salir del encierro de desobediencia haciendo tus propias cosas, tratando de llegar a Dios por tu propia cuenta. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no podés llegar a Dios por tu propia cuenta. No podés inventar el camino de llegar a Dios. No podés inventar el camino para tener tus pecados perdonados. Hay una sola manera de hacer eso. Y vamos a ver eso en un momento. Pero Dios ha puesto a cada persona en una celda, si podemos decirlo así, en la prisión del pecado. Y están todos incluidos acá. Los judíos, aunque
eran y son el pueblo de Dios, y Dios va a tratar con ellos otra vez, son el pueblo de Dios, privilegiado en gran manera. Aunque ellos eran privilegiados, ellos también estaban encerrados en sus pecados, prisioneros de sus pecados. Y los gentiles, que ellos ya eran desobedientes, pero cuando el evangelio fue de los judíos que rechazaron, fue a los gentiles algunos creyeron, algunos no, pero estaban encerrados en su desobediencia, en su pecado, y decían, no quiero saber nada con Dios. Y Dios puso a cada persona allí con un propósito. Y antes de decir eso, quiero decirles esto. Esta frase la leí y dije, es verdad esto. Jesús murió por los pecadores y por nadie más. ¿Sabías eso? Jesús murió por los pecadores y por nadie más. ¿Por qué? Porque ya murió por todos, ¿no es cierto? No hay nadie más. Y Dios dice acá, encerré a todos en su desobediencia, en su pecado, y ellos estaban como sigo en mi pecado y estoy bien. Y los puse en ese lugar, ¿para qué? Para mostrar misericordia a todos. No hay uno más privilegiado que otro, no hay uno más cerca a Dios que otro. Todos están en el pecado, en la desobediencia. Y Dios dice, es exactamente donde quiero que esté el hombre. ¿Por qué? Porque Dios dice, ahora voy a poder mostrar mi gloria. Ahora voy a poder mostrar un atributo que antes no podía mostrar. ¿Qué es ese atributo? Yo soy un Dios misericordioso. Eso es lo que dice. Yo soy un Dios misericordioso. Y Dios ofrece su salvación misericordiosa realmente. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Lo que merecemos es el infierno. Lo que merecemos es pagar por nuestra desobediencia, ser castigado por nuestra desobediencia. Y sin embargo, Dios ve al hombre en su desobediencia y dice, voy a mostrar mi misericordia. Y mandó a Cristo a tomar nuestro lugar, a morir en una cruz. Él sí era sin pecado. A morir en una cruz y a cargar nuestra desobediencia, toda nuestra desobediencia, del judío, del gentil, de todas las personas del mundo, de toda la historia, y cargó todos esos pecados sobre Cristo. Y los puso allí en la cruz. Y Cristo murió por esos pecados y fue sepultado. Y Dios dijo, esto fue el pago perfecto. ¿Saben cómo sé que dijo eso? Porque al tercer día Él resucitó. Dios lo resucitó y nos dice en otro pasaje que Cristo se resucitó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero resucitó mostrando que el pago fue hecho, mostrando la misericordia de Dios por el hombre desobediente, y Él había pagado por los pecados. ¿Y cómo se otorga esta misericordia? Cuando vos decís, Dios, tené misericordia de mí, un pecador. Soy pecador, no puedo llegar a Dios por mi propia cuenta, no puedo arreglar mi pecado, mi desobediencia. Y decís, tené misericordia de mí. Creo que Cristo murió en mi lugar y tomó mis pecados. Él murió a causa de mis pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Creo, pongo mi confianza en que su obra fue completa y perfecta y fue suficiente. Y Dios dice, sos salvo. Acá está mi misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero es interesante y realmente triste que hoy Dios ofrece la misma misericordia a todo un mundo y la mayoría del mundo dice, yo no necesito tu misericordia, Dios, yo voy a llegar por mi propia cuenta. Yo ya puedo hacer obras que son buenas. Yo voy a hacer cosas que Dios va a aceptar. Yo voy a ser una buena persona. Yo voy a asistir a la iglesia. Yo voy a diezmar. Yo voy a tratar bien a mis vecinos. Y podés llenar ese espacio como vos quieras. Pero Dios dice, no. Necesitas misericordia. Necesitas el perdón de pecados. Y yo ya lo ofrecí por medio de Cristo. Entonces, si estás aquí hoy
y no has recibido la misericordia de Dios, Dios te lo ofrece. No es por hacer obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Dios dice, acá está, te doy misericordia porque no mereces esto. Pero como yo soy un Dios misericordioso, yo quiero que veas lo grande que soy. No para exaltarse a sí mismo, aunque sí vamos a glorificar a Dios, Dios va a recibir toda la gloria, pero Él dice, yo soy un Dios misericordioso, y cuando Él extiende esa misericordia en la salvación, Él está diciendo, yo soy un Dios grande. Y cuando lleguemos en la eternidad y vamos a adorar, todos vamos a estar adorando a Cristo, vamos a estar exaltando entre todos los atributos de Dios su misericordia. Porque vamos a entender, hoy entendemos, si conoces a Cristo como tu Salvador, entendés que solo vas a estar ahí por la misericordia de Dios en tu vida. No va a haber nadie más que esté ahí, no va a haber nadie que esté ahí que no recibió la misericordia de Dios en su vida. Porque es solo por la misericordia de Dios que Él puede pagar por nuestra desobediencia. Dios nos puso en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, con el objetivo de mostrar que Él es un Dios misericordioso. ¿Para qué? Y vamos a ver esto al versículo 36, pero para que nos demos vuelta y digamos, Dios, mereces toda la gloria. A veces yo comparto el Evangelio cuando juego al hockey, muchas de las veces cuando estamos en el vestuario, siempre aprovecho si puedo. Algunos se enojan porque ya está por empezar el partido y yo sigo predicando en el vestuario, ¿no? Pero una de las cosas que siempre cuando hablo muchas veces me dicen, yo soy muy malo, yo hice demasiadas cosas. Yo soy alguien que Dios no puede perdonar. Y yo pongo una sonrisa porque yo sé lo que me está diciendo y le digo, es exactamente lo opuesto. Dios va a mostrar su gloria y su misericordia en tu vida. Porque no hay nadie que está tan lejos de su gloria y su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. La segunda cosa que queremos ver es la insondable sabiduría de Dios. Había otro autor, J. Phillips, creo que Juan el nombre, pero siempre dicen J, así que no sé bien, pero él escribió un libro y podés verlo si pones en Google, Tu Dios es demasiado pequeño en PDF, te aparece todo el libro, es un buen libro para leer o podés comprarlo, pero Tu Dios es demasiado pequeño. Y él escribió eso porque muchos de nosotros luchamos en nuestra vida espiritual, en confiar en Dios, en poder descansar en sus verdades. ¿Por qué? Porque creamos un Dios que es más pequeño que el Dios verdadero. Hemos inventado un Dios y en vez de inventar un Dios más grande de lo que es, inventamos un Dios más pequeño. En parte porque no comprendemos la grandeza de quién es Dios. En este pasaje, en el versículo 33, 34 y 35, a través de los siglos, hay muchos teólogos que han usado diferentes palabras para definir adjetivos, definir quién es Dios. Han utilizado palabras como soberano, que Dios está en control de todas las cosas. Han usado palabras como todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que Él sabe todas las cosas, omnipresente, que Él está en todos lados a la misma vez, infinito. No hay una distancia tan lejos para Él. Han hablado de su eternidad y de que Dios es un Dios inmortal, que no tiene ni principio ni fin y nada puede matarlo. Pero aún con todas esas palabras, y si tomás clases de seminario, estudiamos todas esas palabras, y es más, a veces te dicen, tenés que escribir una tesis de cierta cantidad, creo que escribía 20 páginas por cada uno de estos atributos, ¿no es cierto? Ahora lo miro y digo, qué mal que escribía, primero que nada, y qué débil lo que escribí. Y hoy también no podría escribirlo con gran magnitud. ¿Por qué? Porque estas palabras son palabras que inventamos nosotros para describir la inmensidad de Dios. El problema es este. Es que Dios es tan grande que aún no tenemos ni las palabras adecuadas para describir el tamaño de Dios. Es más, Pablo va a tratar acá. Pero Dios es mucho más grande aún de lo que nosotros podemos imaginar.
Su presencia llena el universo. Es poderoso más allá de lo que imaginamos. Es más sabio que toda la sabiduría de todos los hombres más sabios. Su amor es más allá de la comprensión humana. Su gracia no tiene límites. Su santidad es infinita. Él es el único Dios verdadero, no tiene principio ni fin. Creó todas las cosas y todas las cosas existen por su poder divino. Nadie le da consejos, nadie puede entenderlo del todo. Es perfecto en todas sus perfecciones. Y Pablo nos va a decir acá en el versículo 33 que Dios es grande. Miren el versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él empieza ahí dando palabras para entender que Dios es un Dios grande y él empieza con la palabra, oh profundidad de las riquezas. Pablo está terminando acá de hablar de todo lo que Dios ha hecho por el creyente, de cómo Él es soberano en todas las cosas. Vimos eso en el capítulo 9, en el 10, de cómo Él toma decisiones con Israel, con los gentiles. Él hace lo que se le plazca. Y terminamos acá con la misericordia de Dios. Y Pablo dice, ¡wow! ¡Qué profundo que es el conocimiento de quién es Dios! Es tan grande las riquezas, la sabiduría, el conocimiento de Dios. No tengo palabras para expresar lo grande que es Dios. Es más profundo de lo que nuestra mente puede imaginar. No tenemos una categoría mental para poder entender la profundidad del carácter de Dios. No lo entendemos completamente. Simplemente sabemos lo que es por lo que tenemos en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha revelado. Y quiero decirles esto. Podés memorizar toda la Biblia y saber todo de principio a fin y sin embargo te vas a quedar corto aún con eso de quién es Dios. Esto es lo único que Dios nos reveló a nosotros, pero Dios es mucho más que lo que nos reveló. Y aún con esto podés dedicar el resto de tu vida y no tener una comprensión de esta parte de quién es Dios. No una comprensión total de quién es Dios. Pensaba en esta semana, no sé si vieron esto en las noticias, pero había alguien en la playa que pusieron una pelo pincho ahí en la playa. ¿Vieron que salió en las noticias? Y pensaba y vinieron los reporteros para decir, ¿cómo te animaste a traer una pelo pincho a la playa? ¿Con qué necesidad? ¿No es cierto? Y hicieron un montón de preguntas, estaban en la tele y era para su nene, creo yo, para llenarlo ahí al lado del mar. Pero ¿saben qué? Nunca se le ocurrió a nadie esto. ¿Qué pasa si empiezan a vaciar el océano y empiezan a llenar la pileta? ¿Qué va a pasar con el océano? ¿Se va a terminar el agua? ¿Pensaron eso en algún momento? ¿Alguien preguntó eso? No, no lo preguntaron. ¿Por qué? Porque vos decís, no va a poder vaciarse. Conocer a Dios es de esta manera, es un parecido. Vos andás al océano con tu balde, ¿no es cierto? Y decís, voy a empezar a vaciar el océano y voy a correr el agua de acá para allá. Y vos agarrás tu balde y empezás. Y lo corres, haces un pocito acá y empezás a llenarlo. Y así, ¿qué va a pasar? Vas a cansarte, van a mirarte todos y van a decir, este está loco, y van a estar en lo cierto, estás loco. Vas a tener los brazos cansados, vas a estar tratando de hacerlo y ¿saben qué? No vas a sacar ni una gota realmente de lo que es el océano profundo de Dios. Pero vas a tratar y tratar y tratar. Así es el conocimiento de Dios. Eso es lo que Pablo está usando esta palabra profundidad para demostrar que es algo tan grande que no tenemos la palabra para hablar de Dios. Nosotros venimos con nuestro balde y decimos, ay, mirá lo que Dios tiene para mí, mirá, y sacamos un poquito y decimos, ay, qué grande que es Dios. Y tenemos un baldecito. Y Dios es el océano de sabiduría, de conocimiento, de profundidad, de riquezas. Dios sabe todo lo que puede conocerse, sabe lo que ya pasó en cada detalle,
Él estaba en control. Sabe todo lo que es. Sabe todo lo que va, lo que será. Incluso sabe todo lo que podría haber sido en cada detalle. No solamente lo sabe, lo ha sabido desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Y vos y yo limitamos a nuestro Dios en nuestra propia mente. Primero porque no podemos comprender la grandeza de Dios. Pero aún las cosas mínimas de Dios que Él nos ha dado en su palabra, pasamos horas y años y siglos realmente, teólogos estudiando la grandeza de Dios y tratando de conocerle más. Y hay cosas que llegás después de estudiar meses y años y llegás a la conclusión y decís, no sé. Voy a tomar la palabra de Dios en esto y en esto. Dios lo entiende, yo no lo entiendo. ¿Por qué? Y estas son las cosas que Dios reveló. Imagínate todo lo que no nos reveló. Dios es un Dios profundo, grande, sabio, lleno de conocimiento. Y esa es a la conclusión que llega Pablo acá. Bueno, Dios sabe todo lo que hay que saber, ya lo miramos. 2, Dios hace planes que no podemos entender. Miren el versículo 33, la segunda frase, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra insondable es la idea de que no se puede averiguar o saber a fondo. Vos lo estudiás y lo estudiás y lo estudiás, pero no podés comprenderlo. Hay más y no lo entendés y no lo podés captar del todo. Y entonces Pablo dice, mirá, sus juicios y sus caminos son tan grandes que trato de entenderlos, trato de comprender a Dios y no puedo. Y voy a estudiar el resto de mi vida. Y esto es Pablo, que Pablo estudió la palabra de Dios, probablemente tenía memorizado todo el Antiguo Testamento, sabía todo y encima tenía una revelación especial de Dios en su vida y aún así él decía, ¡wow! ¡Qué grande que es Dios! No puedo conocer la grandeza de Dios, no lo puedo saber a fondo porque Él es tan grande y yo soy limitado en mi entendimiento. Aun cuando Dios es tan grande, Dios nos ha dado todo lo que Él quiere que tengamos de su revelación. Es más, si alguien, aún con toda la grandeza de Dios, el Señor se ha asegurado de que cualquier persona que realmente quiere conocer a Dios, o sea, en búsqueda de Dios, puede tener la revelación de su palabra y puede recibir la verdad para ser salvo. No es que Dios dice, yo soy Dios y no te voy a decir nada de mí. Dios dice, yo soy Dios, no lo entenderías, no lo podés comprender con tu mente, no lo podés captar, entonces voy a darte una parte, pero en esa parte que te voy a dar de mí, de quién soy, voy a asegurarme que va a ser bien claro cómo podés ser salvo. Y va a ser solo por medio de creer en Cristo en la cruz y lo que Él hizo allí. Pero Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos ver un poco de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17, conocemos bien, muchos de nosotros lo hemos memorizado en nuestras vidas, pero dice, toda escritura es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces Dios no nos ha revelado todo lo de Él, pero nos reveló suficiente para que nosotros podamos usar la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, ser perfecto en el hecho de maduro espiritualmente para ser equipado para hacer cualquier buena obra para el Señor. Y podés estudiar y estudiar y estudiar, y por más que hayas estudiado su palabra, desde el primer día que naciste en adelante, te dedicaste siempre a estudiar su palabra. ¿Saben lo que vas a confesar cuando terminás tu vida? Que no sabés nada de quién es Dios.
Siempre nos reímos de esto cuando vas a la facultad cristiana, ¿no es cierto? Fui a la facultad, a una facultad en Estados Unidos para prepararme para el ministerio. Y me acuerdo, el primer año, vos estás ahí con todos otros chicos de primer año, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos la habitación de los hombres y tenían un lugar en el medio donde nos sentábamos, tenían banquitos y qué sé yo, y nos sentábamos ahí. ¿Y qué hablábamos? Hablábamos de todo lo que habíamos aprendido en las clases, ¿no es cierto? Hoy no sabés lo que aprendí, estamos estudiando esto en Romanos y ¿vos qué pensás de esto? ¿Vos qué pensás de esta teología? Y nos pasábamos 2 o 3 horas ahí hablando y pensábamos que sabíamos todo, ¿no? Dijimos, wow, ya está, estudié estos 6 meses en la facultad y soy un genio. Algunos me llegaron a decir, yo me acuerdo, uno me dijo, ahora voy a volver y le voy a decir a mi pastor en su iglesia que no sabe nada, que tiene que cambiar lo que piensa. Y lo miré y le dije, qué arrogante que sos, no me habló nunca más el pibe, pero qué arrogante que sos, ¿cómo vas a ir después de 6 meses de estudiar y decirle a tu pastor que estudió toda la vida que vos sabés más? Pero ¿saben qué? Tenemos una tendencia a decir, ay, yo estudié esto, yo aprendí esto, ahora sé todo. Y eso fue en la facultad, y iba aprendiendo más y más y más. Y cuando terminé mi último año de la facultad, dije, sé un montón de cosas que no sabía antes. Pero ahí empecé a pensar, pero no sé nada. Después fui al seminario, hice un máster. Y en el máster me enseñaron muchas de las mismas materias, pero tenía que agregar 2 materias que no me gustaron mucho. Griego y hebreo. ¿Ok? El hebreo, si me preguntás algo de hebreo, lo único que puedo decirte es que mi profesor cambió toda su materia, porque yo me saqué un 10 en esa materia y no sabía hebreo cuando terminé. Ahora, ¿por qué? No hice trampa. Estudié y estudié y estudié, pero cambió toda su materia el segundo año porque yo no lo entendía, no lo podía comprender, es así. Pero ¿saben qué? Aprendí, empecé a estudiar griego y hebreo, y empecé a estudiar y dije, pará, todo lo que yo pensé de haberlo estudiado en inglés o en castellano, en griego, que fue escrito así, no dice eso. Y empecé a pensar y cambiar y estudié por 3 años. Aprendiendo griego y hebreo, y ahora tenía un conocimiento más grande de quién es Dios y de su palabra. Y dije, voy a seguir estudiando, y fui a hacer un doctorado. Y fui a hacer el doctorado, y ellos querían agregar otro idioma, y dije, no, está bien, hay 2 clases de doctorado, voy a hacer el doctorado sin idioma, le dije yo. No me dejaban hacer español como idioma, pero lo que aprendí allí, ¿saben lo que es? Que no tenía idea de lo que sabía o lo que pensaba que sabía. Empezaron a usar palabras, después de haber estudiado por años la palabra de Dios, palabras que yo no entendía. Y le digo, ¿qué querés decir con esto? Y te lo explicaban y te quedabas así con los ojos abiertos y decías, no entendí nada. Y volví a mi habitación y estaba como, tengo que buscar qué significa lo que me dijo el profesor hoy, porque el viernes va a tomar una prueba y yo ni entendí lo que me estaba hablando. Y empecé a estudiarlo y era cosas de la palabra de Dios y dije, ¡wow! ¡Qué grande que es Dios! Y terminé el doctorado y ¿saben la conclusión que llegué? Sale mucho dinero, no, eso no, sale mucho dinero también, pero no sé nada. Sé muy poco de quién es Dios. Horas dedicados en una escuela, estudiando y estudiando y estudiando, y vos quizás decís, bueno, qué pérdida de tiempo. No era una pérdida de tiempo. Lo que estoy diciendo es que Dios es tan grande, la profundidad, insondable sus juicios, qué grande que es Dios, que aunque dediques toda tu vida a estudiarlo, no vas a comprender ni la parte que Él ha revelado de quién es. ¿Por qué? Porque Dios es tanto más grande que eso. Él dice la palabra acá, dice versículo 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables. La palabra inescrutable es más allá de la comprensión humana. Dice, ni sabés ni entendés los caminos de Dios, no entendés cómo se mueve, no entendés por qué lo hace. ¿Por qué? Porque no lo podés captar, no lo podés entender, porque tu mente no está creado ni cerca a quién es Dios. Porque como Pablo vos tenés que decir, ¡wow! Mirá quién es Dios.
No solo que Dios hace planes que no conocemos, incluso si los supiéramos, si nos dijera todo lo que va a hacer con nuestros planes, no podríamos entenderlo completamente. Nuestro Dios es mucho más allá. Y Pablo acá empieza a hacer preguntas en el versículo 34 y realmente habla de Dios es grande y ahora dice, ¿y el hombre? El hombre realmente en comparación con Dios es pequeño, no es nada. Miren el versículo 34, dice pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién puede explicar a Dios? ¿Quién de nosotros va a decir, sí, yo sé lo que Dios está pensando? Ojo, hay personas que dicen, Dios, no entiendo. Si yo fuera Dios, yo le diría, sé esto, sé el otro, y lo cambiaría todo. Pero no entendemos a Dios. Dios es tanto más grande. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Cómo funciona? Nadie. Miré esta ilustración en esta semana y somos muy parecidos. Hay una ilustración de 5 ciegos y intentan describir un elefante. Entonces viene el primer hombre ciego y empieza a tocar el elefante y toca el colmillo del elefante. Y dice, un elefante es afilado, es filoso, es como una lanza. Bueno, va el segundo hombre. El segundo hombre toca su enorme costado del elefante y exclama y dice, no, un elefante no es filoso, es como una pared, es enorme, es un muro bien duro. Viene el tercer hombre y acaricia la trompa del elefante que se estaba moviendo y dijo, ustedes dos están equivocados, es más como una serpiente que se mueve, una serpiente bastante grande pero que se mueve. El cuarto hombre intenta abrazar una de las patas del elefante y dice, ustedes están todos equivocados, es como un árbol de grande que no puedo ni poner mis brazos alrededor. Y viene un quinto ciego y agarra su cola. Dice, ustedes no sé de qué están hablando. El elefante tiene forma de cuerda. Parece alguien bastante débil. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿quién tenía razón? Todos tenían razón. ¿Y quién estaba equivocado? Todos. Así tratamos a Dios a veces o tratamos de entender a Dios. Ahora, quiero decirles esto. No está mal estudiar la palabra de Dios, es más, Dios nos manda a estudiar y a conocer y a aprender. Y vas a dedicar toda tu vida a conocer y entender y tratar de conocer más a Dios por su palabra. Pero la pregunta de Pablo va a seguir, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y la respuesta es, nadie, solo Dios. Nadie puede explicar a Dios. Nadie puede entender a Dios. Dios entiende. Pero Dios es tan grande. Podés estudiar, podés memorizar toda la Biblia y aún así no vas a entender a Dios completamente. Porque, y más allá de que si memorizás y estudiás y tenés toda la Biblia memorizada, solamente vas a tener lo que Dios ha decidido revelar. No conoces al Dios completo. Pablo sigue y hace otra pregunta en el versículo 34. Dice, ¿o quién llegó a ser su consejero? Nadie puede aconsejar a Dios. El hombre es tan, ¿qué es la palabra? Es orgulloso que a veces decimos, yo le diría a Dios esto. Dios no necesita consejero. Él es infinitamente sabio. Él no necesita a alguien que lo oriente, que lo guíe. Él no está ahí tratando de buscar instrucciones de cómo llegar a algún lado y frena y dice, ¿cómo llego a esta calle? No, no necesita tu ayuda, no necesita tu guía, no necesita tu orientación. Dios es un Dios grande y Él no necesita un consejero. Él es la sabiduría. Pablo pregunta una cosa más en el versículo 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Realmente esto es una pregunta que viene de Job 41:11 y dice, ¿quién me ha dado algo para, Dios le está hablando, no a Job, pero dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya?
Cuánto existe debajo de todo el cielo es mío. Vos podés ir a Dios y decir, Dios, vos me debés, vos tenés que hacer algo. Y Dios dice, ¿cómo? Pablo dice acá, ¿cómo que le debes algo? Si todo lo que tenés te lo dio Dios. Dios te dio todo y vos decís, sí, pero me debe. ¿Por qué te debe? No te debe nada. Lo que mereces es el infierno lejos de Dios. Eso es lo que mereces. Pero no te debe nada, no le debe nada a nadie porque Él es Dios. Y cualquier cosa que tenemos, tanto cosas materiales o nuestra personalidad o nuestras habilidades o lo que sea, Dios nos dio eso. Hay algunos que dicen, mirá cómo soy yo, Dios me creó así, pero dicen, pero estoy acá por mí, mirá quién soy. Dios, vos me necesitás a mí. Asegúrate de salvarme a mí porque me necesitás en el cielo. Y Dios dice, ¿quién sos? Todo lo que tenés te lo di. Pero el hombre va y dice, ¿quién es? ¿Quién es para preguntarle o decir, Dios, me tenés que recompensar? Dios es un Dios soberano, es autosuficiente y está libre de cualquier obligación, excepto las que Él se impone a sí mismo. Pero Él está libre de cualquier obligación. Él no te debe nada a vos. Él no tenía que salvarte si no quería. Él no tenía que mostrarte misericordia. Él no tiene que darte un mejor trabajo. Él no tiene que proveer cualquier cosa que vos necesites. A veces tratamos a Dios como un genio y decimos, a ver, Dios, necesito que hagas esto. Y frotamos la lámpara y decimos, dale, Dios. Y cuando Dios no responde como yo quiero, digo, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Y Pablo está diciendo, Dios es tan grande, ¿qué te debe? No te debe nada. Todo lo que tenés es por su gracia, no te debe nada. Pero el punto de Pablo no es maltratar al hombre, sino él está marcando la grandeza de Dios y lo pequeño que es el hombre. Pero Dios es un Dios que te ha dado todas las cosas que vos tenés. No te debe nada. No podés decirle a Dios, Dios me debes algo. No podés decirle a Dios, Dios me engañaste. Pensé que era de una manera, pero Dios no engaña a nadie. No podés decir, me he ganado tu favor o he hecho estas obras para que vos estés bien conmigo. No. No podés decirle nada de eso. No podés decirle, tengo derechos. Dios dice, ¿qué derechos? No tenés nada de eso. Lo que mereces es el infierno, pero sí voy a darte una cosa, dice Dios. Te ofrezco mi misericordia. ¿Por qué? Porque soy un Dios misericordioso. Podría haber destruido a toda la raza humana. Podría haber empezado otra vez o no haber hecho otra creación. Podría haberse quedado en la Trinidad por toda la eternidad y ser perfectamente Dios. Pero Él no hizo eso. Él mostró su grandeza no solamente en la creación, Él mostró su grandeza en cuando el hombre pecó, ser un Dios misericordioso y ofrecerle eso. Él mostró su grandeza en la profundidad de quién es. Vos y yo no lo entendemos y aunque estudiemos todos los días, no lo vamos a entender. Y llegamos al punto 3, versículo 36, y Pablo finaliza estas ideas de esta manera, y llega al versículo 36 y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todas las cosas fluyen de Dios. Todo conocimiento, toda sabiduría, todo lo que tenemos viene a través de Él. Él es el que sostiene las cosas. Pertenecen a Él, son hechas por Él y son hechas para Él. Y termina Pablo con esta frase,
A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, acá no estamos tratando de rebajar la creación de Dios, porque somos creación de Dios. Estamos tratando de ver cómo Pablo está exaltando la grandeza de Dios, la magnitud de quién es Dios. Muchas veces nosotros traemos e inventamos un Dios que es pequeño. Nuestro Dios es un Dios que no sabemos si nos va a cuidar mañana, ¿no es cierto? Nuestro Dios, el que creamos, es un Dios que decimos, tengo esta dificultad. Dios, ¿te importo? Y lo bajamos a un Dios mínimo. Y Pablo está diciendo, no, Dios es tan grande que no lo vas a comprender, aunque estudies todos los días. Dios es tan sabio que vos no tenés idea ni de qué camino se está haciendo. Vos estás tratando de ver el camino y no tenés idea. Dios ya diseñó todo, ya preparó todo. ¿Conocés la mente del Señor? No, ni aunque estudies la Biblia todos los días vas a entender la mente del Señor y poder decirle, Dios, esto es lo que tenés que hacer. No, porque Dios no necesita un consejero. Dios es grande. Y al final de todo, cuando Pablo llega a esta conclusión, él dice, a Él sea la gloria para siempre. Él merece la gloria para siempre. ¿Cómo respondemos a esta magnitud de Dios? Debe ser una respuesta de adoración. Ahora, no estamos hablando solo de música, sí, aunque podés adorar con la música, es adoración a Dios como Él quiere que sea adorado. Puede ser música, puede ser y debe incluir obediencia a su palabra. Debe incluir un deseo de conocer más de quién es. Aunque sabés que toda la eternidad vas a estar estudiando, pero conocer más y saber quién es Dios y decir, ¿qué le agrada a Dios? ¿Cómo puedo glorificarle? Porque mirá quién es Dios. ¿Cómo le puedo adorar? ¿Cómo le puedo glorificar? Puede ser con servicio, usar los dones y habilidades que no son míos, fueron dados de parte de Dios. ¿Para qué? Para glorificarle. Y Dios nos manda a usar los dones y habilidades en servicio a Él. Entonces es adorarle, es obedecerle, es aplicar las verdades de la palabra de Dios en nuestro corazón para ser como Dios. Es dejar que Él transforme nuestras mentes y nuestros corazones a ser como Dios quiere que seamos. Y es decir, Señor, quiero servirte, quiero ponerte como prioridad, quiero traerte gloria a ti. Porque tú eres un Dios grande, un Dios que merece toda la gloria. ¿Cómo respondés a la magnitud de Dios? No queremos decir, sí, Dios es grande, qué bueno, y seguir con nuestra vida. No, realmente querés, aunque no lo entendemos porque las palabras, pero no lo entendemos completamente, aunque Dios es grande. Y en su magnitud, Él podría haberme ignorado, Él podría haberme destruido, Él podría haberme lo que Él quiera. Y sin embargo, en su magnitud, Él me salvó. Y quizás estás aquí y te salvó a vos. Y vos decís, gracias Señor. Y decís, claro que decimos gracias Señor. Mirá de lo que me salvaste, mostraste tu misericordia. Pero ahora quiero darte gloria porque eres un Dios digno de recibir gloria. Era digno de recibir gloria antes de darnos misericordia, pero nos ha dado esa misericordia para que entendamos eso, para poder glorificarle. Entonces, ¿cómo afecta tu vida entender un poco más de la magnitud de Dios? Y yo no voy a llenar ese espacio para tu mente o tu corazón. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Dios es grande, Dios te ha dado la salvación, Él te ha preparado con dones y habilidades para servirle, Él quiere ser la prioridad de tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a escuchar este mensaje e ignorar eso? Y decir, Dios sigue siendo grande. ¿O vas a decir, Dios, yo quiero enaltecerte, yo quiero glorificarte? No tengo que esperar al cielo, aunque en el cielo eso es lo que va a pasar, puedo hacerlo hoy.
¿Qué cosas en mi vida van a cambiar? ¿Cómo vas a responder a la magnitud de Dios? Si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, y vos decís, bueno, yo entiendo quién es Dios, entiendo la magnitud y voy a llegar a Dios de mi propia manera, quiero decirte que no hay una propia manera. La única manera es por medio de Cristo, creer en Cristo que murió en la cruz. Dios lo llama misericordia, Él está mostrando misericordia. Si vos podías llegar a Dios por tu propia cuenta, entonces ¿por qué va a venir Cristo a morir? Y vino a morir porque es la única forma de llegar al cielo. Necesitas decir, soy un pecador, he violado los mandamientos del Señor, he pecado, he desobedecido a Dios, necesito su misericordia. Y pedir perdón por tus pecados y creer que Cristo murió por cada uno de tus pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, victoria y el pago suficiente por tus pecados. Y dice la Biblia que si crees en Él, serás salvo. Podés hoy recibir la gran misericordia de Dios. Te pregunto, ¿crees en Cristo como tu Salvador? Hasta que no hagas eso, no vas a poder comprender mucho de la magnitud de Dios. Podés entender que Él es grande, pero no podés entender la gracia y la profundidad de quién es. ¿Qué vas a hacer con la magnitud de Dios? ¿Cómo vas a responder a quién es Dios? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje. Y aunque entendemos que tenemos muy poca comprensión real de quién eres, lo que tenemos es tu palabra revelada, lo que querías que sepamos de ti, y pedimos, Señor, que tengamos un deseo de estudiar, de conocerte, de saber más de quién eres. Y Señor, que el deseo al entender que tú eres un Dios grande y que es una profundidad que no podemos entender completamente, que podamos descansar en que eres un Dios así, que cambie nuestra mente, que cambie nuestra vida, para que apliquemos pasos a nuestra vida para poder exaltarte como tú mereces, reconociendo que Dios es un Dios grande y el hombre es pequeño. Fuimos creados para adorarte, que podamos hoy glorificarte y adorarte por medio de obedecer tu palabra y servirte. Señor, te damos gracias por este pasaje y pedimos que sea algo que cambia nuestra forma de pensar, que cambia nuestras prioridades y te pone a ti en primer lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús.